Buenos días a todos. Me confirman si se oye y se ve. Buenos días, profe. Sí, se oye y se ve y pasa bien. Ok, bueno, buenos días. En el día de hoy, en estos martes de cuidado intensivo, vamos a hablar sobre algunos aspectos de falla respiratoria aguda y específicamente sobre el papel del CO2 en este escenario. Tenemos claro que la falla respiratoria aguda ha sido definida y las intervenciones que más se aplican en falla respiratoria aguda, como las que ven ahí en la pantalla, son derivadas, marcadas y definidas por criterios de oxigenación. Incluso intervenciones como esta durante la pandemia es marcada, evaluada y seguida con criterios de oxigenación. La definición de SDA como tal, tanto en pacientes no intubados como en pacientes intubados, se basa en criterios de oxigenación. La decisión de intubación pasa por criterios de oxigenación fundamentalmente. Sin embargo, el criterio emblemático de oxigenación primero, es una medida cruda de intercambio gaseoso. A las 24 horas cambia frecuentemente y eso lo demostró el doctor Villar hace ya varios años y posteriormente lo refrendó en un estudio publicado hace 4 años. Y por otro lado, no refleja los cambios que se presentan en nuestro paciente crítico cuando le hacemos algunas las variables de oxigenación tienen una dudosa utilidad pronóstica y además de esas publicaciones que menciono allí, están dos publicaciones más, una de ellas del doctor Gattinoni, que elegantemente mostraron que los parámetros de oxigenación no se asociaban con mortalidad. Y por otro lado, la PAFI no tiene en cuenta algunas variables que la determinan y por otro lado, depende mucho de la fracción inspirada de oxígeno y la relación entre la fracción inspirada de oxígeno y el cambio de PO2 no es lineal, es errática. Y como dije, escenarios y publicaciones del doctor Gattinoni y de otros autores dieron paso a esta elaboración en la cual, intentando llegar a la medicina de precisión, se ha elaborado una definición clínica con unos fenotipos para tener un objetivo terapéutico. Esto fue más allá y esta, que es la más reciente publicación al respecto, miren que es casi 460 unidades de cuidado intensivo de 50 países en 5 continentes, pacientes ventilados con SRA y terminan demostrando nuevamente que las variables de mecánica ventilatoria son más importantes para impactar en desenlaces clínicos fundamentales que la variable emblemática de oxigenación, que es la PAFI. Entonces, con esto en mente, la PCO2, que casi que probablemente, fíjense que lo que acabo de mostrar diría que es una variable olvidada, nos dio para inicialmente hacer esta revisión de la literatura sobre la fisiología y los aspectos prácticos de la PaCO2 y de la hipercapnia, en la cual obviamente un aspecto fundamental es que la hipercapnia tiene diversas causas más frecuentemente producidas por un problema de ventilación más que una producción exagerada de CO2, que es muy exótica. Pero lo más importante que encontramos aquí al revisar la literatura fue, primero, que la CO2 es un reflejo directo del impulso respiratorio. De hecho, el impulso respiratorio depende exactamente del nivel de CO2 a nivel del centro respiratorio y por tanto depende también de la demanda ventilatoria a la cual se exponga el paciente y más aún es una variable sustituta o un marcador subrogado del espacio muerto de nuestro paciente crítico. Y por último, ya había en ese momento estudios que mostraban el impacto en inmunomodulación que tenía el CO2. Esa fue la razón para comenzar a pensar en que la ventilación protectora como tal ha demostrado durante 40 años que genera impactos benéficos y desenlaces clínicos fundamentales, pero sin embargo, esa ventilación protectora, querámoslo o no, se asocia con una hipercapnia. Y esta hipercapnia entonces es la razón por la cual la ventilación protectora es buena o puede ser un agresor oculto que no hemos establecido. Y por ello nos dimos a la tarea de hacer una revisión de alcance en la cual evaluamos la literatura
estudios en animales que podría establecer el impacto que tenía el CO2 bueno, malo o regular sobre el epitelio alveolar y la inmunomodulación. En la elaboración de esta infografía fue motivo de varios de los autores del trabajo y es un impresionante resumen de todo lo que produce, y en las próximas diapositivas lo que voy a darme a la tarea es, con base en la inteligencia artificial, en resumir esto lo mejor posible. Obviamente le dimos a una inteligencia artificial el artículo y nos resumió muy elegantemente, mejor de lo que yo hubiera podido establecer, cuál es el papel del CO2 en este escenario. Y claramente lo que nos dice la IA es que el CO2 afecta todas las estructuras de la célula, de nuestras células, tanto a nivel nuclear como a nivel de la membrana y del citoplasma. Y esas alteraciones se podrían resumir en lo que nos compete, en el hecho de que si estamos en un escenario en el cual nuestro paciente crítico, insisto que estos eran estudios clínicos in vitro, y en el escenario estéril, el CO2 podría tener beneficios en cuanto a que reducía las citoquinas destructivas, pero cuando había agresores o patógenos vivos, podía tener desenlaces adversos. Y podríamos resumirlo en tres variables o en tres mecanismos. El primero es que paraliza el aclaramiento alveolar, y esto lo hace a través de unas quinasas que afectan la membrana vasolateral y generan una lamentable y drástica caída en el aclaramiento del fluido alveolar. Ese es el primer problema. Reduce el aclaramiento alveolar, pero además afecta notoriamente la proliferación y la renovación del epitelio. Entonces, claro, nos enfrentamos a que el CO2 podría alterar la función de la membrana alveolar, aumentando el agua extravascular, pero además impidiendo la reparación de ese epitelio. El otro punto es que adicionalmente el CO2, mediante un mecanismo ya claramente establecido en Beckley 1, puede afectar la automacrófago de digerir bacterias. Entonces, el resumen de esa publicación y los hallazgos de esa revisión de alcance es que el CO2 puede tener cosas buenas en el escenario de un mm, medio ambiente estéril, pero puede tener efectos lamentables y perjudiciales cuando estamos en el escenario de la sepsis. Otro punto adicional es que, si bien el pH puede afectar el efecto que tiene el CO2 sobre las células del organismo, está claro que, así tenga un pH normal, el tener un CO2 muy alterado durante mucho tiempo afecta nuestras células. Entonces, si bien depende del pH, un pH normal con un CO2 alterado no es garantía de beneficio. Y para mayor resumen de esta situación, insisto en que cuando tengo un escenario estéril, nuestro organismo puede tolerar niveles de CO2 por un tiempo limitado. Fíjense que las publicaciones lo resumen en menos de 6 horas, pero puede llegar hasta ser 95, y que tiene un beneficio antiinflamatorio. Pero cuando nos enfrentamos a un escenario de infección y hay patógenos en el escenario, la hipercapnia tiene efectos que pueden ser adversos y pueden aumentar la mala absorción del agua, el metabolismo del epitelio, la regeneración del epitelio y la fagocitosis de macrófagos. En resumen, si en el escenario in vitro no hay infección, hay desenlaces benéficos al disminuir la inflamación, al mejorar el transporte iónico y reducir el estrés oxidativo. Sin embargo, cuando hay infección, la complicación o los efectos de un CO2 demasiado alto es dantesco. Fíjense que depende también de tiempo. Entonces, uno podría establecer que los efectos benéficos o dañinos del CO2 dependen de si hay o no hay infección, del pH que tenga el organismo, del tiempo durante el cual ese CO2 está aumentado y del nivel de CO2. En resumidas cuentas, los determinantes del impacto de CO2 sobre el alveolo, sobre el pulmón
y sobre los mecanismos inmunes de reparación dependen de esas cuatro variables. Claramente, entonces, no podemos decir que el CO2 sea bueno o malo, y como dice el título de la publicación, es una espada de doble filo. Y tratando de llevar esto más allá hacia una medicina personalizada o una medicina de precisión, y con base en esta publicación de New England, que fue el análisis que hizo revista de la decisión de Barack Obama de promover la medicina de precisión y la medicina personalizada, digo que nos dimos a la tarea de buscar este concepto. La primera persona que habló de este concepto de rasgo tratable fue un neumólogo alemán que claramente definió que para que una molécula o un marcador o una sustancia se convirtiera en rasgo tratable, en el escenario de la medicina de precisión debía ser clínicamente relevante y que se asociara con desenlaces. Y segundo, que fuera medible, como en este caso el CO2, que se mide por gases arteriales, que fuera tratable y sobre todo que alguna intervención lo modificara, que podría ser los cambios en los parámetros ventilatorios. Y por último, que cuando lo tratábamos y hubiera una respuesta de esa variable a algunas intervenciones, los desenlaces clínicos se modificaran. Con esto en mente de la definición de rasgo tratable, nos dimos a la tarea primero de hacer una revisión de la literatura que recientemente se publicó, en la cual evaluamos antes de intubar, durante la intubación, en ventilación mecánica y después de la extubación, cuál era el papel del CO2. Y aquí resumo ese antes de intubar en el hecho de que la falla respiratoria, en paradoja de los parámetros de oxigenación, podríamos clasificarla en normocápnica e hipercápnica. Y en el escenario de la falla respiratoria normocápnica, el manejo debiera ser con cánula nasal de alto flujo, exceptuando probablemente lo que nos queda de la edema pulmonar agudo. Y en ese escenario aún, un CO2 bajo es un marcador de que si usé la ventilación no invasiva, va a aumentar la mortalidad y va a tener más fracaso la no invasiva. Por el contrario, en el escenario de la falla respiratoria hipercápnica, la ventilación no invasiva debiera ser la variable o la intervención predominante, y el CO2 aquí también sería un marcador de desenlace, puesto que una mejoría en las primeras 4 horas o una caída de ese CO2 podría indicar el éxito de la ventilación no invasiva. En ese escenario ya se han empleado herramientas o estudios de que han evaluado la cánula nasal de alto flujo en el escenario del CO2 elevado. Y en ese escenario, cuando el CO2 está por encima de 50, existe un alto riesgo de fracaso de la cánula nasal. Entonces, fíjense que antes de intubar, ya el CO2 podría ser un buen marcador y un determinante de los desenlaces clínicos del paciente. Ya más recientemente, y esto ya salió publicado esta semana, hicimos una revisión de alcance sobre toda la literatura en esos cuatro escenarios que mencioné, y lo que encontramos fue 34 publicaciones después de revisar más de 4.400 artículos, y en esas 34 publicaciones se resumen más de 260.000 pacientes en los escenarios que mostré, y es lo que voy a presentarles en las próximas tablas. Este es antes de intubación. Y estas cuatro publicaciones que vemos, miren el número de pacientes incluidos en esas publicaciones, lo que nos mostrarían es que la hipocapnia es una variable trascendental que impacta en mortalidad y en fracaso de las herramientas con que manejamos la falla respiratoria antes de intubar al paciente. Y la conclusión es clara. En el escenario inicial de una falla respiratoria aguda, la hipocapnia es un marcador de mayor mortalidad, tanto en edema pulmonar o en choque. Y segundo, que cuando colocamos ventilación no invasiva a ese paciente, el fracaso es la variable más frecuente, sobre todo cuando el CO2 está por debajo de 32. Y esto llevaría a elaborar una hipótesis, en la cual probablemente ese CO2 bajo es un fenotipo de riesgo que marca un aumento del impulso y el esfuerzo respiratorio, que podría producir una lesión pulmonar autoinfligida, y eso generaría el fracaso y la mayor mortalidad que se asocia en estos escenarios. Por otro lado, tener
una PCO2 elevada en ese momento y sobre todo con un pH menor de 7,35 es un marcador relevante para manejar al paciente primordialmente con ventilación no invasiva más que con cánula nasal de alto flujo. Y si el escenario es ese de falla respiratoria hipercápnica, miren las publicaciones que hay. Obviamente el número de pacientes en cada publicación son menos que los anteriores, pero el resumen de todo eso nos dice que a mayor CO2 y a menor pH, la ventilación mecánica no invasiva es mucho mejor que las otras intervenciones que se pueden realizar en estos escenarios y que el éxito se garantiza sobre todo cuando hay obesidad o apnea obstructiva del sueño como antecedentes del paciente. Y si el escenario es EPOC, comparar la cánula salta tu flujo con ventilación no invasiva, en este escenario hay muy pocos estudios y el número de pacientes puede que sea restringido. Lo que encontramos es que definitivamente el porcentaje de pacientes que requieren intubación es mucho menor y es menor en ventilación no invasiva que en cánula salta alto flujo. O sea que en este caso la hipercapnia con acidosis agregada, sobre todo si hay acidemia, es un marcador que nos debiera llevar a considerar más la ventilación no invasiva que la cánula nasal de alto flujo. Y como digo, sobre todo cuando tenemos hipoventilación y obesidad asociada, sobre todo con índice de masa corporal mayor de 35. Pero además de eso, el que el CO2 de nuestro paciente se reduzca en las primeras 4 horas de ventilación no invasiva, además de ser un fenotipo típico de respondedor, es un predictor de éxito de la ventilación no invasiva. Estos son los estudios clínicos del otro escenario, cuando el paciente ya está intubado. Y miren los niveles de CO2 que tienen los pacientes en esos estudios y miren el número de pacientes. Fíjense que la brecha de manejo de CO2 es mucho más estrecha de lo que uno pensaría y obligaría a que las intervenciones fueran dadas a tratar de mantener el CO2 entre 35 y menos de 50. Y bueno, de esas publicaciones extraemos esto, los niveles de CO2 en pacientes ventilados, y lo que encontramos es que para hipercapnia e hipocapnia los niveles cada vez son mucho más estrechos y la brecha de intervención es mucho más corta, sobre todo que cuando hacemos ventilación protectora y la consecuencia de la ventilación protectora es hipercapnia, es una protección para el paciente. Sin embargo, cuando tengo hipercapnia y no estoy haciendo ventilación protectora, eso puede asociarse con mayor mortalidad y eso podría ser un subfenotipo de pacientes. Y por otro lado, cuando hago ventilación prono, está claro que la mejoría temprana del CO2 es el mejor marcador de éxito de la prono y esto lo elaboró claramente el doctor Gattinoni hace más de 20 años, en la cual nos enseñó que una reducción de la CO2 era el mayor predictor de éxito de la prono. Si uno pudiera resumir gráficamente, y esto es lo que hizo la IA gráficamente, cuáles son las brechas de intervención para quedar tranquilos con el CO2 en el paciente intubado en ventilación mecánica, lo que tendríamos que concluir es que tanto para pacientes neurocríticos, renales, con SDRA, los niveles de CO2 tolerables debieran estar por encima de 35 y por debajo de 50 y que la acidosis hipercápnica temprana en las primeras 48 horas podría asociarse con menor mortalidad. Esto y la respuesta a Prono deriva de esto y yo lo resumiría aquí más gráficamente. Una reducción de un solo milímetro de mercurio en las primeras 6 horas después de pronar a un paciente en ventilación mecánica se asocian con mayor reclutamiento, reducción del espacio muerto y una mayor supervivencia incluso a 28 días. Resumiendo el papel de CO2 en ese paciente ventilado, lo que podríamos decir es que el CO2 bajo en neurocrítico, en shock cardiogénico, se asocia con mayor mortalidad. Y en las primeras 48 horas de pacientes ventilados, tanto el CO2
alto como el CO2 bajo se asocian con mayor mortalidad. Pero más aún, en el escenario de que estemos midiendo el poder mecánico y la relación ventilatoria, que todos sabemos que es una variable sustituta del espacio muerto, cuando estamos midiendo esas variables que se han asociado con mortalidad, esas variables solo se asociaron con mayor mortalidad cuando los pacientes tuvieron un CO2 menor de 35. En otras palabras, no es el número de la relación ventilatoria ni el número del poder mecánico el que se asociaba con mortalidad, sino el hecho de tener, además de alterado esas dos variables, un CO2 menor de 35. Para el último escenario, que es el retiro del ventilador y el fracaso de la extubación, estas tres publicaciones, miren el número de pacientes y miren los niveles de CO2, lo que nos enseña es que si tengo un CO2 por encima de 45, eso aumenta el riesgo de reintubación, es un marcador de destete prolongado y de fracaso de la extubación, pero que cuando hago ventilación mecánica no invasiva, le va a ir mejor al paciente. Claramente entonces aquí el CO2 es un marcador de riesgo, es un marcador de problema, pero no es un marcador que me diga no debo extubar el paciente. Lo que me dice es cuando lo extubes, hazle no invasiva y te va a ir bien. Y en intervenciones post-extubación también, en estas 5 publicaciones, miren el impacto que tiene el CO2. El lograr manejar estos pacientes con hipercapnia manejados con ventilación no invasiva redujo la reintubación, disminuyó el fracaso, incluso se asoció con menor mortalidad a 90 días en la publicación del doctor Ferrer y colaboradores, pero claramente lo que sí está definido es que la hipercapnia en el escenario post-extubación, cuando la manejamos con no invasiva, se asoció con mejores porcentajes de éxito. Y entonces la conclusión aquí es clara. El fenotipo para quitar el ventilador en el paciente que no he extubado, cuando tengo hipercapnia y el punto de corte es 54, me dice que mi paciente va a tener un destete prolongado y tiene alto riesgo de fracaso. Pero post-extubación, el marcador es que ese CO2 alto y aquí el punto de corte es 45, me dice hazle no invasiva e inclusive le va a ir mejor en que va a haber menos reintubación, pero inclusive la mortalidad va a ser mucho menor a 90 días inclusive. El resumen de todo esto lo podemos establecer en que el CO2 entonces es un marcador para toma de decisiones en el paciente que llega a urgencias con falla respiratoria para decidir si le pongo cánula alto flujo o no invasiva, pero además es un marcador que me establece si va a haber éxito o fracaso, depende de la reducción del CO2 que tenga mi paciente. Cuando está ventilado, el CO2 también me ayuda a definir puntos de corte para mortalidad y me ayuda a definir éxito o fracaso o respondedor a ventilación prono. Y por último, después de extubar, el CO2 elevado es un marcador que me predice el éxito de la ventilación no invasiva y que marca un riesgo de reintubación si no hago ventilación no invasiva. Claramente, con todo esto en mente, lo que tendríamos que resumir es que la presión arterial de CO2 es medible, es clínicamente relevante, es tratable y que cuando la manejo y modifico y hago impacto en alterar el CO2 hacia niveles normales, modifico desenlaces clínicos que pasan por evitar intubación, por menor días de ventilación mecánica, por menos reintubación y disminución de mortalidad a largo plazo. Nuevamente, trayendo a colación la publicación del doctor Gonzalo Hernández de este año en Intensive Care, entonces uno podría argumentar que la presión arterial de CO2 es un subrogado de algunas variables de mecánica ventilatoria y que por tanto, además de generar inflamación o moléculas protectoras, debiera considerarse un rasgo tratable para toma de decisiones en el paciente con falla respiratoria aguda. Y quiero mostrarle alguna elaboración reciente que gracias al doctor Santa Cruz se logró establecer y probablemente este es el próximo trabajo que vamos a hacer. Esto es una corte del grupo Ventila
de un número importante de pacientes en la cual nos muestra nuevamente que en ese grupo de pacientes, todos ventilados, un CO2 bajo y un CO2 alto se asociaron con mortalidad. Y miren los niveles. Nuevamente, el margen de seguridad es bastante estrecho. Esto confirma que podríamos considerar que si bien la CO2 no es un objetivo terapéutico universal, y que la heterogeneidad de nuestros pacientes con fallas respiratorias nos obligan a establecer estudios prospectivos que evalúen umbrales, tiempo, definiciones de hiper e hipocapnia y obviamente esto requiere evidencia más contundente que los estudios observacionales que hasta ahora tenemos. El futuro entonces es estudios prospectivos que garanticen cuáles son los márgenes de seguridad en los diversos escenarios que acabamos de mostrar. Muchas gracias y quiero aprovechar el día de hoy rindiendo el homenaje a uno de los filósofos de nuestro medio, que estaría cumpliendo años hoy, sobre que las cosas tienen que ser bien hechas. Buenos días y quedamos atentos a aportes, preguntas y comentarios. Muchas gracias, profesor Carmelo Dueñas, por excelente presentación de la evidencia del CO2 como un rasgo tratable y pues dejamos los micrófonos abiertos para preguntas, aportes que tenga la audiencia. Profe, una pregunta que yo le tendría es sobre el paralelismo de la generación de CO2 por otras causas, por ejemplo, en el contexto del diagnóstico de sepsis, que se puede producir un paralelismo de generación de CO2 y no necesariamente tiene que ser por la mecánica pulmonar. Aún así, ese intercambio nosotros tendríamos que modificarlo y buscar un nivel de CO2 normal para la mecánica pulmonar o en ese escenario, ¿cuál sería su recomendación? Pero es que no te comprendí la primera parte porque tengo mala señal. Da- Sobre el paralelismo de la producción de CO2 y la emisión de CO2 que se puede producir por diferentes causas en un paciente crítico, ¿no? Y si aún así, sabiendo que que es una emisión de CO2 diferente a lo que comprende a nivel pulmonar, yo tendría que buscar un rango normal para proteger el pulmón. Sí, el todo es en qué escenario estoy. Si estoy en el paciente no intubado, eh, está claro que la hipocapnia se asocia con mayor mortalidad. ¿Por qué? Es una elaboración fisiopatológica pensar que eso va de la mano con una lesión pulmonar autoinfligida porque la única forma que yo tenga el CO2 bajo es que esté taquipnéico con aumento de trabajo respiratorio y que eso podría producir PSILI. Como digo, eso es una hipótesis de trabajo y no está totalmente demostrado. En este punto, antes de intubar, ese es el primer escenario, tengo serias dudas y habría que evaluar, ya eso creo que una vez lo hablamos con el doctor Carvajal, habría que evaluar por qué pacientes, por ejemplo, con acidosis metabólica, sobre todo pacientes con cetoacidosis, que probablemente son los pacientes que vemos en la práctica clínica con el menor nivel de CO2, CO2 de 5 o 6, no terminan con daño pulmonar si la hipocapnia en realidad antes de intubar pacientes debía ser un marcador de más daño. Esa parte no la tengo clara. Y ahí eso debiera ser un nicho para estudiar, evaluar si el CO2 en el paciente con problemas metabólicos que tiene hipocapnia se asocia con daño pulmonar o con peor desenlaces.
La El, percepción es que no, pero bueno, eso está por definir. Si ya está profe, sí, ok, sí, sí, si ya está intubado el paciente, está claro que tanto la hipocapnia como la hipercapnia son deleterias y si la hipercapnia yo la logro con ventilación protectora, me va mejor. Y si ya está estubado, la hipercapnia debiera obligarme a hacer ventilación no invasiva. En los tres escenarios está por evaluar la utilidad que tiene la remoción extracorpórea de CO2. Esto es un punto que debe definirse porque hasta hoy la remoción extracorpórea de CO2, según las guías, no ha mostrado impacto en desenlaces clínicos, inclusive las guías la dejan para estudios de investigación. Se ha publicado alguna literatura por grupos latinoamericanos que sugieren que la remoción de CO2 puede ser benéfica y por eso lo dejo para tarea. Hay que definir cuál es la utilidad de usar la remoción extracorpórea de CO2 tanto en el paciente no intubado, sobre todo paciente con EPOC, en el paciente en ventilación mecánica como en el paciente extubado. Eso está por definir. ok. El doctor Camilo Bello creo que había hecho una Sí, pregunta sobre la embarazada. preguntó CO2 sobre la embarazada, sí, un nivel de CO2 en el embarazo. Es un problema serio y eso con la doctora Yasaira Pájaro y el doctor Rojas hemos estado reuniendo la literatura de los últimos 100 años sobre gases arteriales en embarazadas. Eso es motivo de la tesis doctoral del doctor Rojas que probablemente saldrá en los próximos 2 años. Pero con los subfenotipos que logró demostrar el grupo Grisio, liderado por el doctor Rojas en pacientes embarazadas, uno diría que la hipocamia es mucho más fatal en la embarazada, pero la acidosis metabólica también. Entonces, creería yo que ese punto de corte de CO2 de 32, 31, habría que rodarlo un poco más en la embarazada. Hay que tener sumo cuidado y en ella creo que debemos establecer sus fenotipos para decir riesgo del CO2 y eso no lo tenemos claro todavía. El La- doctor Sebastián Rodríguez hace una pregunta sobre teniendo en cuenta el CO2 y que nos habla de reclutamiento en pacientes con SDRA, el uso de APRB para mejorar el intercambio aparece como una opción válida o que se podría validar mejor. sí, sí, hay varias publicaciones que han mostrado que el uso de APRB puede mejorar los niveles de CO2. Eh, el asunto aquí es que también el objetivo con la APRP es mantener la ventilación espontánea y eso podría disminuir el miotrauma. Como hipótesis de trabajo resulta buena porque además de disminuir el miotrauma, puede favorecer los niveles de CO2 y habría que evaluarlo, pero no tenemos o no conozco literatura que haya demostrado que la APRB al reducir el CO2 se asocie con mejores desenlaces clínicos. Eso no lo conozco. El doctor Alejandro pregunta, ¿qué opina usted en relación a la hipocapnia en pacientes con hipertensión intracraneal? El estudio ENIO, una reciente publicación en Intensive Care Medicine, mostró elegantemente que uno no debiera permitir, incluso tasó los niveles de CO2 en cuatro subgrupos, y uno no debiera permitir nunca que bajara de 32 y casi que yo tendría sumo cuidado con bajarlo de 35 en ese paciente. Eso que hacíamos, lo hice yo también. Eso que hacíamos de bajar el CO2 para bajar la presión endocrinal es de sumo peligro y yo diría hoy por hoy que si lo voy a hacer debe ser por poco tiempo y yo debiera contar con algún monitoreo de la perfusión tisular cerebral por el riesgo de producir isquemia cerebral con niveles de CO2 que si bien estaban por debajo de 28 cada vez nos muestran que puede haber alteraciones cuando baja de 32. Ese es un escenario de sumo cuidado. La literatura que revisamos en pacientes ventilados en ese subgrupo neurocrítico dice que debo mantenerlo entre 35 y menos de 50.
Profe, otra pregunta, Parece ¿cuál que sería no hay más la mejor preguntas. estrategia que usted nos recomendaría para monitorización del CO2? ¿Una estrategia con gases arteriales, con medición continua y si a futuro la inteligencia artificial nos podría ayudar con un análisis de datos en términos de predicción? Tengo mala señal. Repíteme, porque tengo mala señal. No, no te copié del principio, Mica, perdón. Bueno, antes el profe Rojas pregunta que entendiendo que el CO2 se convertirá en un rasgo tratable ante hiper o hipocapnia, manipulamos cuál de las variables que lo afectan, frecuencia, volumen, ambas, causa de base. Sí, si el paciente no está ventilado y está hipercápnico, el tratamiento es no invasivo. Si el paciente está intubado y en ventilador, hay más experiencia con la manipulación de la frecuencia respiratoria. Pero no hay evidencia que diga que es mejor la frecuencia que el volumen. Es más experiencia. Y porque hay una fórmula para calcular la frecuencia y no hay una fórmula para calcular el volumen. Así que eh, Se fue esto, habla de acá. No, no, acá. Habla de acá. eh, perdón, estaba mencionando que no tenemos claro, porque falta literatura, en evaluar, uno, el impacto que tiene la remoción extracorpórea de CO2, lo que estaba preguntando el doctor Rojas, y dos, la cánula nasal de alto flujo, de puntas asimétricas que se supone, como la punta nasal izquierda es más gruesa que la derecha y ocluye el 80% de la narina y la derecha ocluye el 50 y pico por ciento, mejoraría el barrido de CO2, reduciría el espacio muerto. Esa es otra variable que no se sabe si podría reemplazar a la no invasiva como intervención para cambiar el CO2, a la pregunta del doctor Rojas. Y por último, hay una muy elegante carta en Intensive Care Medicine de la semana pasada que usó una cánula nasal de alto flujo B-level con dos niveles de flujo, en la cual mostraron que el nivel inspiratorio de 50 y un nivel expiratorio de 30 eran mejores que la cánula nasal de alto flujo con un solo nivel de 50 litros, sobre todo en pacientes con EPOC. Y la hipótesis aquí nuevamente es que 50 inspirando y 30 expirando disminuían el esfuerzo respiratorio del paciente y el impulso respiratorio y podrían generar menos PSILI. La hipótesis es una hipótesis y es una carta. La hipótesis es que cuando me enfrento a pacientes, sobre todo con EPOC o con un SDA severo, y le voy a poner una cánula nasal de alto flujo y le pongo de entrada 50 litros, puedo no. Hay algunos pacientes que se llaman ya no respondedores, que en vez de mejorar el trabajo respiratorio, empeoran. En esos pacientes, la obligación sería usar este doble nivel. Quien tenga herramientas de cánula nasal de alto flujo de tercera generación, se supone, dice el autor, se supone que podría hacer uso de estos dos niveles de inspiración y expiración y eso podría llevarnos a mejores desenlaces. Como digo, es una publicación muy pequeña, pero la hipótesis es muy buena para lo que estamos hablando. En ese sentido, de la misma hipótesis de la cánula nasal de alto flujo, ya vamos con la cánula nasal de una sola punta. Pasamos de cánula nasal de doble punta a cánula nasal de dos niveles asimétrico y ahora están evaluando la utilidad de la cánula nasal de alto flujo de una sola punta para remoción de CO2
y tenerlo. De hecho, hay una propuesta de los que distribuyen para Colombia la cánula de alto flujo en términos de comodidad de sacar la cánula de alto flujo que nosotros conocemos tradicionalmente y solamente dejarla de 2 niveles. Buenos días. Buenos días, doctor. Profe, yo tengo un comentario. Muchas gracias por la charla. Yo tengo un comentario sobre la pregunta que hizo el doctor Rojas. La pregunta es muy interesante porque cuando salen estas publicaciones, se habla mucho del tema del PCO2 y uno podría pensar de que si yo lo manipulo voy a tener buenos resultados. Eso es muy plausible con los parámetros que mencionaron el doctor Rojas y usted. El hecho de manipularlo, eso me lleva a buenos resultados. Uno podría pensar que sí. Sin embargo, en el resultado de las publicaciones que usted mostró, mire que hablamos mucho es si sube, si baja, el paciente le va peor, pero que yo lo siga y cuánto debo bajar, cómo debo manipularlo y que eso se vea reflejado en un mejor pronóstico del paciente, digamos que es la cereza que le falta al pastel para decir el CO2 verdaderamente es un rasgo tratable. Porque si ustedes miran el título de las publicaciones, estamos hablando de un potencial rasgo tratable, como usted muy bien lo dijo en la charla, pues nos falta el punto final para poder decir si es un rasgo tratable, porque creo que en la literatura todavía estamos en deuda el hecho de que si yo le pongo, la manejo con frecuencia, tengo este resultado clínico. Si yo lo manejo con volumen, tengo estos resultados clínicos. Entonces yo creo que eso todavía no está como que yo conozca, no está como muy bien establecido en la literatura, pero es una muy buena reflexión para al final definir qué es definitiva, si el CO2 definitivamente es un rasgo tratable. Sí, correcto. Ahí está claro que, como decía en la última diapositiva, es necesario hacer algo prospectivo para poder definir si en realidad, y la pregunta del doctor Rojas al lugar, si manipular el CO2 y qué manipulación lleva a desenlaces clínicos benéficos. Eso requiere estudios prospectivos grandes. Sobre todo con lo de la mecánica pulmonar y si el paciente es reclutable o no reclutable. Sin embargo, en la primera publicación de CO2 de la fisiología de la práctica, hay una propuesta de 13 intervenciones en las cuales nosotros podemos mejorar con la que nosotros podemos hacer en forma escalonada para mejorar el CO2. El doctor Julio Durán tiene la mano levantada. Hola, muy buenos días. Bueno, qué pena, entré un poquito tarde de la charla, pero muy interesante todo lo que acaba de comentar el profesor Carmelo. Ese grupo de pacientes que llegan a la unidad de cuidados intensivos, ya sea en ventilación mecánica o espontáneo, que son hipercápnicos crónicos, digamos, son los pacientes que de base uno sabe que son hipercápnicos porque los gases arteriales muestran un bicarbonato ya elevado y que se enfrenta uno de pronto a que están tratando de normalizar el PCO2, pero que uno sabe que ese paciente fisiológicamente no tiene un PCO2 en el rango normal, sino que uno trata de, más por arte que por ciencia, de guiándose por el pH, tratar de llevarlo al PCO2 fisiológico para esos pacientes. Muy probablemente esos pacientes no andan con PCO2 normal, sino por encima de 50. No sé de pronto qué comentario tenga el doctor Carmelo de recomendaciones de poder enfocar el manejo de ese paciente que fisiológicamente ya está por fuera de la normalidad. Sí, correcto. Los desenlaces, los mejores desenlaces de la ventilación no invasiva en agudo cuando llega mi paciente son en pacientes que tienen el pH bajo, o sea, pacientes que no están compensados. Obviamente, todo paciente hipercándnico en teoría se beneficiaría de no invasiva, pero el que más se beneficia de ventilación invasiva y de corregir el CO2 es el que tiene el pH más bajo. Y mientras más bajo esté, mejor. Los mejores desenlaces fueron con pH menor de 7,25. El asunto aquí es que ese subgrupo de pacientes que tenían pH menor de 7,25 demostró que requerían mucho más tiempo de ventilación no invasiva, pero que a la larga les iba mucho mejor. O sea, hay que ser pacientes con esos pacientes. El escenario en el que plantea el doctor Durán
de que tengan el pH normal es un escenario que está por definir, porque realmente, por decir algo, tener un pH, un CO2 de 70 y un pH de 740, si no tiene trabajo respiratorio, no quedaría claro que yo debo barrerle el CO2. No sé, doctor Durán, si quedó claro dentro de la incertidumbre que hay en ese escenario que usted plantea. Sí, sí, señor. Es interesante porque, bueno, uno trata de tener claridad del concepto, pero son muchos pacientes que lo llaman a uno a la urgencia, a los servicios, a mostrarle los gases que están muy elevados, pero básicamente, pues, esos pacientes que son casos frecuentes, tienen pH normal, no tienen trabajo respiratorio y uno, pues, trata de explicar de qué es la fisiología normal. El problema es también cuando los mandan a la UCI y ya están intubados, porque los intuban por esos PCOs elevados, sin necesidad de tener un trabajo respiratorio. Después el proceso de destete, digamos, es lo que digo que es más ciencia que arte, porque es tratar de llevarlo no al CO2 normal, sino un CO2 en el cual el pH esté normal para pensar de que ese es el pH que maneja el paciente fisiológicamente. Y entiendo que es un subgrupo de pacientes que sería interesante evaluar porque pues no he encontrado que tiene representación en los estudios, de tratar de manejar el paciente en esa incertidumbre fisiológica que tiene en ese momento. Sí, correcto. Eso es incierto todavía. Lo que está claro cuando está intubado es que ese paciente hipercámnico, yo independientemente de todo, debía extubarlo y hacerle una invasiva. Eso sí, sí está claro. Entonces, doctor Cristian Gómez hace una pregunta en el chat eh, sobre el impacto cardiovascular, específicamente en la hemodinamia del ventrículo derecho, en relación al cambio en el tiempo de los niveles de CO2, pues sabemos que reduce la poscarga, pero este impacto sería diferente el relacionado al delta. El problema del paciente crítico ventilado con CO2 elevado es que el CO2 tiene dos problemas. Si yo tengo CO2 alto y pH bajo, ya esos son dos parámetros que van a favorecer la hipertensión pulmonar. Y si además tengo hipoxemia, esos tres parámetros van a favorecer hasta el punto que hay una publicación de hace unos 10 años que mostró que el tener un oxígeno bajo, un CO2 alto y un pH bajo se asociaba en más del 50% de los casos con cor pulmonar y era un marcador de falla de ventrículo derecho en escenarios donde no hubiera disponibilidad de un ecocardiograma. Entonces hay que tener sumo cuidado con eso porque el CO2 por doble punta podría empeorar la función del ventrículo derecho. Si además de tener hipercapnia tengo acidemia y además hay hipoxemia, eso es casi que una garantía que va a haber falla del ventrículo derecho. Y tengo una pregunta adicional, pero ya, esa sí sería una pregunta para el doctor Correa y es acerca de la metodología que se usó o que usamos para dar las recomendaciones y si el Scoping Review es una buena recomendación o es una buena estrategia de generar un documento para dar este tipo de recomendaciones y conclusiones que nosotros acabamos. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, 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 bien. Ok. Bueno, sí, el Scoping Review, que no es más que es un mapeo de la literatura, eh, que hay una estrategia de búsqueda estructurada y lo que hace es simplemente mapear la literatura. Tranquilo. Sí, sí. Hay un micrófono ahí.
Ajá, ok. Entonces, pero a partir de este tipo de estudios, que es un estudio secundario, no podemos generar recomendaciones, ¿cierto? Simplemente lo que hacemos es mostrar lo que hay en la literatura, pero de una manera más juiciosa que una revisión narrativa, ¿cierto? Utilizamos, pues, lo mismo que se hace en una revisión sistemática con flujograma prisma y todo eso, pero no podemos generar ninguna recomendación porque a la final lo que hacemos es una síntesis cualitativa de la literatura, con la revisión sistemática, donde hacemos metaanálisis, le hacemos la síntesis cuantitativa. Síntesis cualitativa de un solo diseño, eso es que es simplemente mapear la literatura, pero no hacemos ninguna recomendación al final del cuento. Sí, correcto. La tarea a seguir es un estudio clínico o un observacional prospectivo que evalúe esto. En eso es lo que nos toca trabajar. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, Damos por terminada la sesión de martes de cuidados intensivos y muchas gracias a todos los participantes y nos vemos el próximo martes cuando la doctora María Cristina Florián estará hablando sobre el eje intestino-pulmón en SDRA. Muy buenos días a todos.